El día de hoy vamos a hablar acerca de la investigación cualitativa y cuantitativa. Este trabajo es presentado por la estudiante Jessica García. Características de la investigación cuantitativa. Como primera tenemos la objetividad y la precisión. Acá pues es muy importante medir y analizar los datos numéricos con precisión y objetividad. Acá es decir que cada investigador debe pues planificar cuidadosamente y ejecutar esto pues para asegurar la validez y la fiabilidad de estos hallazgos. También tenemos el diseño y el método, que según un autor nos dice que el diseño de la investigación se refiere a la planificación general del estudio, incluyendo la selección del método. Acá básicamente la importancia de esto es que un buen diseño de un método nos va a asegurar que el estudio sea riguroso y sus resultados vayan a ser confiables. También la replicabilidad también pues va a permitir que otros investigadores puedan pues replicar el estudio y verificar pues sus hallazgos. También tenemos el diseño estructurado, que acá pues suele seguir un diseño de investigación estructurado y sistemático. Esto incluye pues el uso de muestras representativas. También tenemos el enfoque en la medición, que acá pues el enfoque en la medición cuantitativa es esencial para la recolección de que los datos sean precisos y válidos. Tenemos pues un análisis comparativo, que acá se comparan los resultados entre diferentes grupos, condiciones pues para identificar tendencias o relaciones pues significativas entre los diferentes estudios. Tenemos pues el análisis y la objetividad, que acá pues los investigadores deben tener un alto nivel de ética. Se pretende pues mantener la objetividad en la interpretación de los resultados, evitando pues sesgos personales y subjetivos. Tenemos el paradigma, que la investigación cuantitativa se fundamenta en el paradigma positivista, en el cual es una realidad única y divisible. Tenemos las hipótesis y las variables, que acá las hipótesis plantean las preguntas a responder según el tipo de investigación, y las variables a su vez permiten pues medir y analizar las preguntas de manera precisa. Tenemos los métodos estadísticos, que acá es utilizar herramientas estadísticas para analizar estos datos. Acá pues lo podemos hacer mediante diferentes plataformas. Ya conocemos SPSS, Excel, entre otros. El uso numérico de datos, que según autores se basa en la recolección y el análisis de datos numéricos a través, pues ya sea de encuestas, cuestionarios o experimentos, u otras técnicas que permitan proporcionar información de forma cuantitativa. Los tipos de investigación cuantitativa tenemos la investigación descriptiva. Acá se centra en describir las características de una población o fenómeno. Entre los métodos de recolección tenemos que acá está la encuesta, el análisis documental, que puede ser registros y datos existentes para obtener información relevante, estudios de caso, que se basa, acá básicamente es un análisis profundo de un solo caso o un pequeño número de casos para poder explorar un fenómeno, y la observación, que implica pues observar y registrar el comportamiento de los sujetos o el entorno que se vaya a investigar. Tenemos también la investigación correlacional, que acá examina la relación entre dos o más variables. Se busca entender si existe una asociación, pero no establece una casualidad. Entre sus características más importantes pues están la relación entre variables. Por ejemplo, pues acá se puede explorar si hay una relación entre el tiempo dedicado al estudio y las calificaciones entre los estudiantes, puede ser un ejemplo. Y la no manipulación, que a diferencia de los estudios experimentales, en esta investigación correlacional no se manipulan variables, sino acá lo que se hace es observar su estado natural. Entre los métodos de recolección, pues tenemos las encuestas, que se utilizan para recolectar los datos de un diferente grupo de personas, y los datos secundarios, que estos son análisis de datos existentes como registros médicos o datos ya sean demográficos, entre otros. Tenemos el el diseño experimental, que acá involucra la manipulación de variables independientes para observar su efecto en variables dependientes, eh, que esto incluye grupos de control y aleatorización. También tenemos el diseño no experimental, que es este diseño pues se basa porque acá el investigador no manipula variables, sino que observa y analiza la relación entre ellas en su entorno natural. Entre las características más importantes tenemos pues la observación, que acá el investigador solo se limita a observar las variables sin intervenir en el entorno.
y la no manipulación de variables, que a diferencia pues del anterior diseño experimental, en estos diseños no se alteran las variables pues para observar sus efectos. Tenemos el diseño transversal, que acá recoge los datos en un solo momento, proporcionando pues una instantánea de la situación en un momento específico. Acá las ventajas pues son la eficiencia, que porque cuando uno recoge datos en un solo momento va a ser más rápido y menos costoso. La simplicidad, porque es relativamente fácil de llevar a cabo y analizar. Y la versatilidad, que puede ser analizado en diferentes disciplinas. Medida de la investigación cuantitativa, este tipo de investigación puede presentar diferentes a lo largo de su estudio. Como primero tenemos el diseño del estudio. Acá elegir un diseño adecuado, ya sea experimental, no experimental, transversal o longitudinal. Esto es crucial porque puede afectar los resultados y su interpretación. También tenemos el muestreo. La selección de una muestra representativa pues va a ser fundamental. Decidir el tamaño también de la muestra acá, y el método del muestreo va a influir también en la validez de estos resultados. La ética también, la obtención de consentimientos informados, el manejo ético de de los datos son esenciales para cuando se trabaja pues sobre todo con poblaciones pues ya sea vulnerables. También los instrumentos de medición, desarrollar o elegir herramientas pues de recolección de datos, ya sean pues cuestionarios, encuestas, escalas, que sean también pues confiables, es un reto para la investigación. También los análisis de datos, el uso de métodos estadísticos es muy esencial, pero acá los investigadores también tienen que tener un cierto pues manejo y habilidad en estos análisis estadísticos o softwares especializados. Y el análisis de resultados, pues que traducir de estos datos numéricos en conclusiones, pues que sean significativas, necesita tener una muy buena comprensión del contexto y de teoría para que los que vayan a interpretar estos datos puedan entender pues, lo que se quiso decir con este estudio. El enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo, tenemos pues acá una tabla comparativa que resume las principales diferencias entre estos dos enfoques. Tenemos que el enfoque cuantitativo, cuando nos referimos a la naturaleza de los datos, acá pues es un enfoque que se basa en datos numéricos, busca establecer patrones y relaciones estadísticamente significativas, mientras que el enfoque cualitativo se centra en la comprensión profunda de fenómenos a través de datos textuales, visuales, priorizando la riqueza y el contexto. En el enfoque cuantitativo, en cuanto a la objetividad versus la subjetividad, en el enfoque cuantitativo se pretende pues, ser objetiva y replicable. También este tipo de investigación busca evitar como esos sesgos, mientras que en el enfoque cualitativo se reconoce la subjetividad y el contexto del investigador. En la generalización versus la profundidad, tenemos que en el enfoque cuantitativo se busca generalizar los resultados a poblaciones más amplias o grandes. En el enfoque cualitativo tiende a enfocarse a un número más reducido de casos para explorar pues esto con mayor profundidad. Entre los métodos de recolección en el enfoque cuantitativo tenemos las encuestas, experimentos, estos suelen ser más estructurados, mientras que en el enfoque cuantitativo estos son más flexibles. Acá pueden incluir entrevistas, observaciones y el análisis de ese contenido. En el análisis de datos tenemos que hay en el enfoque cuantitativo, hay un análisis de datos estadísticos y modelos matemáticos, mientras que en el cualitativo se basa en la interpretación y el sentido que se le da a esos datos, lo que puede ser esto más subjetivo dependiendo pues el investigador. Y el propósito de la investigación en el enfoque cuantitativo, a menudo pues este busca probar hipótesis y establecer relaciones causales, mientras que en el enfoque cualitativo se busca explorar y entender esos fenómenos más complejos y contextos específicos. Responder el interrogante, si es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo, tenemos a a la investigación mixta. Entonces, este es un tipo de investigación que permite la combinación de los dos métodos, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Esto nos va a permitir que haya una comprensión más profunda del fenómeno que se vaya a estudiar. También este es un tipo de investigación que tiene un enfoque holístico porque busca comprender problemas desde múltiples perspectivas y nos va a permitir ofrecer una visión más completa de lo que se está estudiando.
Tenemos entre las características más importantes que es, pues el enfoques, al ser enfoques combinados, nos va a permitir pues hacer uso de los dos métodos, la flexibilidad, porque pues porque acá vamos a poder adaptar esto a diferentes contextos y objetivos, y en la riqueza de los datos, porque vamos a tener diferentes tipos de información. Entre los objetivos tenemos pues que se va a poder profundizar el entendimiento de fenómenos más complejos, la triangulación de los datos, pues porque acá nos va a permitir validar esos resultados y nos va a permitir también generar nuevas hipótesis. Entre los diseños de investigación mixta tenemos la convergente. Acá se basa en recopilar datos simultáneamente, pero se van a analizar por separado. En lo exploratorio secuencial, que acá se inicia con la recolección de datos cualitativos, que luego van a pasar a una fase cuantitativa, y en lo explicativo secuencial, que acá se va a iniciar con la recolección de esos datos cuantitativos, seguida de una fase cualitativa. Entre las ventajas de este tipo de investigación es que va a haber una complementariedad de esos datos, va a haber una mejor contextualización de esos resultados, y también vamos a tener un mayor aumento en la validez y en la confiabilidad a la hora de hacer diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, si lo vemos de esta manera, un tema de estudio puede ser un impacto de un programa educativo. En lo cuantitativo vamos a tener el resultado de pruebas estandarizadas, y en lo cualitativo nos vamos a ir por el lado de ya sea de sus testimonios, ya sea de estudiantes o de los docentes. Tenemos por último las referencias bibliográficas de donde se sacó toda la información para realizar esta presentación. Gracias.